luego de la detención ilegal de varios líderes indígenas de la comunidad de Punta Gorda, al norte de Roatán, la desaparición de otros y el asesinato de una veintena de hondureños que defienden sus tierras ancestrales. Diputados exigen la investigación de estos casos y la creación de una comisión especial que verifique esta inoperancia. Hoy vamos a solicitarle al presidente del Congreso Nacional, en carácter de moción de parte de la comisión, para que se nombre una comisión especial, integrada por derechos humanos, integrada también por la comisión, también por la Comisión de Defensa y Seguridad, para que investiguen y den un informe a este Congreso Nacional qué está pasando o quiénes están queriendo asesinar a los líderes políticos, a los líderes en defensa de las tierras de las comunidades étnicas en Honduras. Estamos aquí denunciando y exigiendo la liberación de aquellos líderes que el día de ayer fueron encarcelados. Realmente estamos cansados, los 9 pueblos originarios de Honduras, de que nuestros derechos sean atropellados de forma histórica. Así que hemos solicitado la creación de una comisión especial que sea conformada por legisladores, pero también por entes del Poder Ejecutivo. Para estos sectores ligados al Congreso Nacional, no se puede permitir que en Honduras continúen desapareciendo estos dirigentes, cuando el país ha sido vencido en varias ocasiones en demandas internacionales por violar los derechos de esta población. Le restan importancia a este tipo de normativas jurídicas. Es ahí en donde internacionalmente nosotros somos vulnerables jurídicamente y hemos sido condenados. De hecho, tenemos la sentencia de Triunfo de la Cruz, ¿verdad? Y tenemos la sentencia de Río Miel, situaciones que todavía no hay voluntad de parte de los gobiernos. Hemos visto que hay un denominador común en todas las comunidades garífunas, en todas las comunidades de los pueblos indígenas y afro. Sabemos que por la naturaleza de la ubicación de nuestros territorios que son costeros, son territorios asediados para la inversión turística y son precisamente esas grandes empresas transnacionales las que están detrás de todo este proceso. Para estos congresistas ha generado indignación que desde hace varias décadas grandes empresas transnacionales se han dedicado a la expropiación de tierras que por centurias han pertenecido a etnias y grupos indígenas. Con cámara de Marvin Andino, quien les informa, César Euceda. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para el tema de hoy. Obviamente nos preocupa porque la situación de Honduras no es fácil. Tenemos un problema muy serio en cuanto a la legalidad de la tierra y necesitamos inversión. Entonces estamos en esta encrucijada. Vemos invasiones, vemos desalojos, vemos daños a la propiedad privada. También tenemos otro problema y es el caso de la sede. Las zonas especiales de desarrollo económico, que es un tema también que preocupa al país, porque pues sabemos el Congreso Nacional las ha derogado, pero tiene que ratificarla. En estos momentos las sedes legalmente están funcionando porque va a ser hasta la próxima legislatura. Pero ¿qué opciones vamos a ofrecer? Realmente ambas partes han dicho que están en diálogo, que están abiertos a un diálogo, podrían ir a un arbitraje internacional, pero eso también tiene un costo para el país. ¿Estamos preparados para este cambio? Son muchas de las cosas que vamos a abordar. Justamente tenemos aquí invitado en estudio al licenciado Fernando García. Pues él es el comisionado presidencial en este tema de la sede. Y obviamente lo hemos visto también porque al final todo está concatenado y amarrado en cuanto a la legalidad de la tierra. Tenemos tantas tierras los hondureños, pero en este desorden en que vivimos, pues se genera mucha controversia hasta asesinatos.
quitar la vida por un pedazo de terreno. Lo hemos visto, el Poder Judicial mantiene su postura, ha ordenado varios desalojos, la Presidenta de la República ha pedido que se suspendan. En estos momentos está una comisión especial en Roatán analizando lo que está sucediendo en Punta Gorda. Pero bueno, esta es la de nunca acabar, pero queremos conocer la postura del gobierno. Yo le agradezco a don Fernando pues que nos haya aceptado nuestra invitación, porque es un tema que nos debe de interesar a todos los hondureños. No debe ser aislado lo que está sucediendo en Tocoa, que es una zona conflictiva totalmente, lo que está sucediendo en Roatán, lo que está sucediendo en Lempira, en Choluteca, en diferentes departamentos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo. Mucho gusto, licenciada Emma Calderón. Primero que todo, felicitarla por ese reconocimiento a su ardua labor y ya de muchos años. Nos sentimos muy complacidos de estar acá. Quisiera señalar que los nombres a veces tienden a confundir. Por ejemplo, las zonas especiales de desarrollo se ha dado en otras partes del mundo. Pero la zona de empleo y desarrollo económico, con las características de Honduras, en que hay cesión de soberanía, en que cada sede tiene su propio poder ejecutivo, legislativo, judicial, su propia policía, su propio sistema de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, su propio régimen económico totalmente independiente del resto del Estado de Honduras, es decir, un Estado dentro de otro Estado, nada más que un Estado particular, eso es inédito en el mundo. Entonces las características de la negociación en este momento, de las conversaciones y eventualmente un arbitraje internacional también va a ser de trascendencia mundial, porque lógicamente los árbitros van a tener que sentar un precedente muy particular al tratar el tema. Se trata del Estado de Derecho, de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos, de la capacidad de un Estado para modificar su normativa jurídica versus los intereses de un inversionista particular que a veces, en este caso, actúa en una forma muy especial. Entonces, estamos ante una situación muy especial y bastante interesante también desde el punto de vista jurídico y de los hechos. Por ejemplo, el 9 de marzo yo me reuní con 6 de los empresarios, 2 de cada una de las zonas de empleo y desarrollo económico, y les pedimos 2 cuestiones muy concretas. ¿Cuántas sedes están aquí en Honduras? Pues por el momento estamos seguros de 3. 3. Pero la semana antepasada o pasada encontramos un nombre de una empresa mercantil que da la impresión que ya estaba constituida como sede o se quería constituir como sede. Me reservo el nombre por este momento, por favor, licenciada, porque queremos precisar más información, porque no estamos obteniendo información. Hemos investigado, por ejemplo, 28 o 30 cajas en el Ministerio de la Presidencia y casi no hemos encontrado nada. Hemos encontrado mucha información de fideicomisos, son relacionados de alguna manera con las sedes, pero financiando algunas cuestiones de las sedes, pero no hemos encontrado información de mayor importancia. Entonces, en esa reunión del 9 de marzo, yo les pedía, primero, que nos compartieran toda la información que ellos tenían de la documentación que el gobierno anterior les había entregado en cuanto a la constitución de cada una de las sedes. Y les pedía también que nos indicaran qué reformas legales tenían que hacerse en criterio de ellos y en función de las actividades económicas que les había autorizado la administración anterior para ver qué se podía atender y qué no se podía atender, tanto de forma, de fondo, como procedimientos y también hasta de actos de corrupción que ellos hubieran identificado en la administración anterior. Y nos fijamos un plazo del 30 de marzo. Nunca entregaron absolutamente nada. El único que entregó algo fue Máximo Mazzoni de la sede Ciudad Morazán en Choloma, que entregó 2 escrituras de compra de propiedad, nada más. Entonces, ¿cómo es que ahora vienen a reclamar consultas y vienen a hablar de arbitraje si ellos no tuvieron la deferencia con el gobierno actual
de entregar, de compartir información para su análisis y un diálogo transparente, porque no se trata de dialogar con información falsa. Por ejemplo, mire la transparencia de la sede próspera. Esto es inaudito, ¿eh? Un documento que está en su página web y lo vemos así como lo estamos viendo, ¿eh? Toda blindada la información. Entonces, esto no es transparencia. En este momento la única sedes que le ha entregado la información pues, es Ciudad Morazán. Dos documentos. Pero nada sobre la constitución de la sede Morazán, sino las dos escrituras de compraventa de los dos terrenos que compró ahí en Choloma. Pero de ahí absolutamente ninguna información. ¿Será que esta gente está esperando realmente ir internacionalmente para demandar el Estado de Honduras? No voy a hablar de este caso en particular. No, en general. Sí, pero sí le puedo comentar de que hay personas a nivel internacional que se dedican a promover arbitrajes y después exigen una comisión. Y hay bufetes especializados en arbitraje, defendiendo inversionistas que también a veces inducen a las empresas a llegar al arbitraje. Fíjate que justamente estaba escuchando a la diputada Maribel Espinosa, que es una mujer bastante conocedora de todo lo que es las sociedades mercantiles, y él, por ejemplo, dice que recomendaba que se hiciera un diálogo antes de tomar una decisión, porque ella decía, ¿verdad? Hay que darle también soluciones porque no se trata de cerrar. Usted, como dice, una cosa son las sedes y otra cosa son las sedes, que es lo que se creó el gobierno. O sea, la sede como tal, las zonas de desarrollo económico existen en el mundo y son modelos exitosos en varios países del mundo. Sin embargo, lo que es las sedes, así como se contempló, pues tiene muchas variantes, que es lo que preocupa y es el punto de alarma, porque prácticamente se cede la soberanía del país. Así es, que eso para que las personas entiendan esto. Pero ella decía, por ejemplo, de que a estas alturas que habría que ofrecerles también y trabajar en mecanismos alternos a esta gente para poderles ofrecer, ¿verdad? Uno. Y dos, decía ella, por ejemplo, de que sugería de que si vamos a ir a un arbitraje internacional debemos de estar preparados para ello, que la Procuraduría, que es el ente encargado de ya debería de ir buscando estos bufetes internacionales, porque así es. O sea, esto no es que de gratis, no que vamos a ir a un arbitraje, y que hablaba ella de que son miles de millones de lempiras que va a tener de costo la contratación de estos bufetes, porque nosotros no tenemos personal especializado. Sería parecido, por ejemplo, lo que al juicio con la Haya, por ejemplo. Indiscutiblemente sus palabras son muy razonables y por eso iniciamos el diálogo el 9 de marzo, que ellos no quisieron continuar, porque si ellos hubieran querido continuar el diálogo, entonces hubieran entregado información y hubieran invitado para que nos reuniéramos el 30 de marzo y empezar un diálogo sobre las propuestas que ellos hacían, pero no hicieron propuestas. Entonces aquí nosotros consideramos que hasta las posturas que están en contra del diálogo se pueden dialogar, pero una cuestión es el diálogo, la conversación, y otra cuestión es entrar a negociación. Hay esferas que no son negociables. La Constitución de la República no es negociable. La soberanía nacional no es negociable. El Estado de Derecho no es negociable. La autodeterminación de los pueblos no es negociable. Es más, quisiera señalar de que las sedes no tienen delimitación territorial. Por ejemplo, las zonas especiales en México, hasta con mojones tienen delimitadas las zonas. Y ya se han derogado algunas porque no fueron suficientemente atractivas. Ahora, la inversión extranjera, bienvenida sea, cuando respete la Constitución y la legislación nacional, porque si no, ¿qué estamos creando? Un gueto. La sede se convierte en un gueto que compite deslealmente con todo el resto de empresarios nacionales y aún internacionales, al tener un estatus totalmente preferencial. Si la maquila compite deslealmente con otras empresas nacionales, pues estas sedes competirían mucho más en una forma desleal, y eso lo prohíbe
la Organización Mundial de Comercio, Hay la algo constitución que de las sí, sedes. y hay algo que sí he escuchado, por ejemplo, decir a varios empresarios, es el hecho de que el gobierno esté en contra de la inversión extranjera con este tipo de actividad. Y me gustaría que nos explicara, porque es bueno, porque además eso se va generando, don Fernando, se va generando y es una bola como de nieve que va generándose y va creciendo. Eso está en manos de ustedes, de los medios de comunicación, que lo manejemos con suficiente ponderación, equilibrio, objetividad. Yo no pido que se pongan de un lado del gobierno en absoluto, pero sí que den los espacios necesarios para aclarar. ¿Por qué el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se pronunció en contra de las sedes? Por el tema de la soberanía y por el tema de la competencia desleal. Entonces estemos claros de que no todos los empresarios piensan de la misma manera. Lógicamente puede haber empresarios hondureños que hayan hecho inversiones en las sedes y que estén entonces ahorita preocupados porque esa inversión se les puede ir al traste. Pero no es que el gobierno tiene una actitud contra la inversión extranjera o la inversión nacional. Puertas abiertas. Yo personalmente, usted lo sabe, licenciada Calderón, fui ministro de Economía y yo promoví la suscripción de muchos tratados de promoción y protección de inversiones y también de tratados bilaterales de comercio, pero negociados en una forma correcta, respetuosa de las diferencias de Estado y de estadio nacional de desarrollo entre los países. Pero cuando se habla de una reciprocidad asimétrica y que esta se basa nada más en la desgravación arancelaria, vamos mal, porque no podemos comparar, disculpen, la economía de Honduras con la economía de China o con la economía de Estados Unidos o de Alemania. Sí, entonces, para llegar a un acuerdo de libre comercio, necesitamos hacerlo con mucha sensatez. Y yo creo que también aquí pensar un poco más en Honduras, porque muchos de esos tratados de libre comercio, al final Honduras solamente es receptor, no es exportador, solo es importador y tiene muchas desventajas y lo estamos viendo, por ejemplo, especialmente en los productos agrícolas, que es un tema muy sensible para las economías nacionales y tenemos que ser un poco más, como decimos, tropicalizar esos tratados realmente para que beneficio del país. Es correcto, licenciada. Mire, aquí hubo un programa de cooperación internacional muy interesante, de donación de trigo. Le donaban el trigo al gobierno, el gobierno lo monetizaba, es decir, lo vendía a las procesadoras de trigo para que hicieran pan. ¿Y qué produjo? Que desaparecieran todos los productores de trigo que había en el país, que no es que eran muchos, pero ya había producción de trigo en todas las montañas de Occidente. Entonces, cuidado también con esas cooperaciones. Ahorita ayer escuchaba de una gran cooperación de China con arroz al Salvador. Ese arroz, en mi opinión, va a inundar Honduras también y puede llegar a afectar al productor nacional de arroz, más con las lluvias que ha habido, ¿verdad? Que fueron más de lo que necesita el arroz en algunas zonas. Entonces, lógicamente, eso hay que verlo con lupa. Yo siento también que ha habido como un doble discurso de los gobiernos. Mire, todos dicen vamos a apoyar el campo. Todo. O sea, miramos la historia, todos los presidentes que han entrado apoyamos el campo, pero no es verdad. Fíjese que el gobierno anterior no lo hizo. El gobierno anterior se concentró fundamentalmente en el sector externo, en la gran empresa internacional, de comercio internacional, pero el mercado nacional. ¿Perdón? Tenían el bono tecnológico. Los 12 años anteriores prácticamente nada. El campo fue abandonado totalmente. Si usted ve Honduras Open for Business, la subasta al revés, el Plan 2020, todo es exportación y comercio internacional. No tenía ningún componente real para la producción de bienes materiales nacionales en el país. El sector que sí privilegiaban era el sector turismo y por eso crearon varios distritos turísticos que estaban llamados a convertirse en sedes. Y no sabemos si hay documentación que ellos han desaparecido, ¿verdad? Por ejemplo, los 2 negociadores que nombró Juan Orlando Hernández Alvarado, el acuerdo 001 del 2016, de enero del 2016, fue nombrando a Eval Díaz Lupián y a Ricardo Cardona para que recibieran las propuestas de constitución de sedes y negociaran mediante memorando de entendimiento
la constitución de la sede. Y ellos, principalmente Valdías, está nacionalizado nicaragüense, este mes cumpliendo ya 3 años de tener la nacionalidad nicaragüense. 3 años, aunque tenga 1 año la publicación de la Gaceta en el Diario Oficial de Nicaragua. Y entonces, ¿cómo es posible que ellos dos que negociaron eso hayan desaparecido la información y estén en Nicaragua y Eval Díaz Lupián sigue manejando el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas? Y del día siguiente, la toma de posesión, tiene el descaro de presidir una reunión del CAM, del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, y nombrar a Jorge Colindres como secretario técnico, que ratifican exacta el 26 de abril, el día que se sanciona y se publican los decretos de derogación de la sede. Pues son 2 decretos diferentes y me voy a referir a ellos. Y toma posesión Jorge Colindres en mayo. Y todavía ahorita en abril y mayo y posteriormente vemos cartas dirigidas a Eval Díaz para que apruebe una normativa penal para la sede próspera. ¿Cómo va a crear una normativa penal propia para la sede próspera? Y Eval Díaz poniéndole ahí el visto bueno, un nicaragüense poniéndole el visto bueno a una normativa que va a regir en la sede próspera que no tiene límite. ¿Se va a deducir la Constitución dice traidores a la patria. ¿Se puede proceder? El Ministerio Público, UFERCO, puede proceder desde el punto de vista de la corrupción y otros, desde otros puntos de vista, otras fiscalías. Y van a proceder, tienen que proceder, porque el pueblo así lo demanda. Cuando usted sabe que yo me he llevado muy bien con la familia Zelaya, con Xiomara y con Mel. Mel fue mi alumno en secundaria. Pero Xiomara y Mel lo que supieron hacer durante la campaña fue interpretar el entorno, interpretar los signos de los tiempos de Honduras, como decía el Vaticano II, de ver que toda la población estaba en contra de las sedes. Y ellos lo asumieron como propio. Bueno, y llegó a ser de tal magnitud la lucha contra las sedes en los cabildos abiertos, 70 municipios pronunciándose, 2 departamentos pronunciándose, que en el Congreso Nacional se deroga la reforma constitucional por unanimidad de votos. Y el artículo 329, reformado por ellos, de la Constitución, 4 veces hace referencia al Congreso Nacional, a la necesidad de que el Congreso Nacional interviniera. ¿Y en qué intervino? Nada más en la aprobación de la ley orgánica, única y exclusivamente en la aprobación de la ley orgánica. Nada más. Pero en todo lo demás, ellos lo hacen. ¿Cómo recibieron ustedes las declaraciones del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia que ellos legalizaron porque estaban amparados en la que aprobaron las sedes, dieron visto bueno porque estaban paradas en la Constitución y que todas las leyes del país? Una arbitrariedad más, porque el poder constituyente nunca autorizó a un poder constituido como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, para que reformaran artículos pétreos, artículos inderogables, artículos irreformables, artículos intangibles, como los referidos a la forma de gobierno, al territorio. Y eso afecta totalmente la soberanía nacional. Sí. Y el Congreso cometió delito de traición a la patria, los diputados y diputadas lo cometieron en el Poder Ejecutivo, y también lo cometió la Corte Suprema de Justicia en su momento cuando emitió ese fallo diciendo que eran constitucionales. Y ellos van a tener que pagar, como dice el escudo chileno, por la razón o la fuerza, y como son delitos imprescriptibles, en un momento dado, según la Constitución, sí, ahora lo bien, van a tener que hacer. Tenemos que ir a pausa, pero cuando regresemos, sí me gustaría conocer cuál es la postura del gobierno, qué va a hacer el gobierno, porque sabemos que, por ejemplo, ese problema de las invasiones, desalojos, es un tema muy susceptible para el país. Pero también sabemos, hay personas que tienen el derecho, podemos decir, porque la gente, vaya, por ejemplo, usted sabe, las zonas, la gente los étnicos, las poblaciones étnicas, tienen títulos ancestrales, tienen muchas cosas, pero también hay invasores de oficio, que están dedicados solamente, por ejemplo, lo vemos en el Bajo Guam, que van a invadir las fincas que ya están cultivadas y solo para el momento de cortar la fruta, invaden y después se van. Y eso es lo que está sucediendo, eso es una realidad. Y no solamente aquí.
Invaden, por ejemplo, invadieron los cultivos de ocra en el sur del país, porque ya estaban cultivadas. Entonces, hasta en eso tenemos un desorden. ¿Cómo legalizar este desorden de las tierras en el país? ¿Cuál es la propuesta que tiene el gobierno? Porque realmente, si no se toman decisiones así importantes, vamos a continuar con esto, y esto nos hace ver una inseguridad jurídica. ¿Quién va a querer venir a Honduras a invertir sabiendo que le pueden invadir? Esto lo vamos a ver después de pausa y tenemos algunos mensajes, así que usted quiere opinar, tenemos habilitado el 3182-5600, el WhatsApp, para que usted nos pueda enviar sus comentarios. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos aquí esta entrevista con don Fernando García, quien es el comisionado presidencial para las sedes aquí en el país. Yo le consultaba antes de irnos a pausa. Él nos expuso toda la situación cuando ellos convocaron a estas empresas de las sedes, porque en Honduras lo que existen son las sedes, que son zonas especiales de empleo y desarrollo económico, no la sede que se conoce internacionalmente, y eso es importante aclararlo, como las zonas especiales de desarrollo, que son dos conceptos bastante diferentes. Como nos explicaba en el primer segmento, él hablaba de que en marzo ellos hicieron como una convocatoria a todas las empresas, estas 3 empresas que estaban constituidas, pero que solamente una presentó documentación parcial. Ellos están abiertos al diálogo, sí lo están, pero mantienen su postura. Pero ahora la situación es, ¿qué soluciones, cuál es el planteamiento del gobierno de doña Xiomara Castro para este tema de la legalización de la tierra? Porque también vemos, una cosa es el discurso del Ejecutivo y otra cosa son las resoluciones del Poder Judicial en torno a este tema. Y esta controversia es lo que ahuyenta la inversión. Al final todos queremos que vengan inversionistas. Sabemos que con los locales no vamos a avanzar en nada. Y hay que ser realistas. Los empresarios hondureños ya no pueden invertir más porque por todas las situaciones y todo lo que ha sucedido en el país. Pero le pregunto... Y porque sacaron muchos capitales. Exactamente, pero también eso podría ser otra parte de repatriar todos esos capitales.
La situación es esta. Y yo le hago esta pregunta a usted que me está viendo. Si usted es inversionista, tiene miles de millones, ¿vendría a invertir en Honduras en las condiciones actuales? ¿Cuál es la propuesta que tiene el gobierno de Xiomara Castro, don Fernando? En primer lugar, restituir la situación de un Estado de Derecho verdadero, que se respete la Constitución en todos sus ámbitos, no con artículos preferenciales, artículos escogidos según los intereses particulares, valga la cacofonía, sino que realmente en su complejidad. Por ejemplo, el artículo 330 de la Constitución habla claramente de lo que es la coexistencia armónica y democrática de los diferentes tipos de propiedad y de empresa, refiriéndose a la propiedad del Estado, a la propiedad mercantil y a la propiedad de economía social y solidaria. Pero ¿qué sucedió con el decreto 1890 de ajuste estructural de la economía, con el decreto 9090 que abrió la posibilidad para que las tierras fronterizas y de las costas se entregaran a los extranjeros, y con la ley de modernización del sector agrícola, que se permitió que todo lo que era la economía social y solidaria, empresas de reforma agraria, empresas asociativas, empresas cooperativas, fueran asfixiadas en la compra de la materia prima que ellos vendían por las grandes transformadoras. Y entonces se les permitió, mediante la ley de modernización, que vendieran la tierra en vez de heredarla a sus hijos. Y entonces ahí empieza el acaparamiento de tierras. Estamos hablando hace más de 30 años. Sí, pero es una realidad del país. No se ha cambiado, no se ha podido cambiar. Es que ese es el problema, que el pasado de Honduras no es tan pasado, sigue presente. Sus expresiones, sus consecuencias, sus manifestaciones están ahorita en el día a día. Entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en Colón? Allí hay narcoactividad, ahí hay invasores de oficio, como lo conversábamos con usted. Hay también recuperaciones. Hay ocupaciones y hay invasiones. Hay de todo. Hay de todo. Una mezcla. Entonces, ¿qué sucede? Como decimos popularmente nosotros, una chanfaina. Una chanfaina. Sí, una chanfaina. Entonces, ¿qué sucede? Lógicamente, la única forma de resolver el tema es mediante el análisis detallado, científico y bien hecho jurídicamente del tracto sucesivo de la tierra, de la posesión de derecho de la tierra, para hacer respetar los títulos verdaderos. Pero fíjese que uno de mis primeros casos como licenciado en Derecho fue de un título La Nahuatepe, que empezaba en el Zamorano y llegaba hasta el rancho Jamastrán. Y resulta que el título se fue ampliando en las noches. Y cuando llegó al tema que me interesaba a mí, porque estaba defendiendo una liga campesina en el consultorio jurídico gratuito, como previo a graduarme, resulta de que tranquilamente ganamos 200 manzanas para una liga campesina en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tracto sucesivo lo pudimos demostrar. Pero ¿qué me encontré en el INAH? En el INAH me encontré que el registrador de la propiedad, ahí de los títulos, no me quería entregar el título, una certificación. Y me dice, no tenemos secretaria, yo le traigo la secretaria. No tenemos máquina de escribir, yo le traigo la máquina de escribir. No tenemos escritorio, yo le traigo el escritorio. No se lo voy a entregar. Y ese es un punto que hablamos y es. Lo conversábamos. El problema es que tenemos que tecnificarnos. Así Nosotros es. No podemos seguir correcto. Manualmente. Tenemos que entrar a la parte digital, especialmente. Mire, ahora, sinceramente, con todas las tecnologías digitales, con todos los satélites, con toda la tecnología que hay en el mundo, óigame, no es posible que aquí todavía estemos manualmente. Así es, entonces sabe que O sea, le dije yo. físicamente, con documentos, todo esto debe estar digitalizado y conectado. Cuando él me puso tantos obstáculos, entonces le digo yo, mire, si usted no me la da, esa certificación, ofreciéndole todos los instrumentos para que me la dé, mañana le traigo una manifestación a la FEO aquí al INAH. No, me dice, no lleguemos a ese extremo, se la voy a darme. Y así empezó el juicio. Allí tuve la gran satisfacción en mi vida de conocer al padre Guadalupe Carney, que andaba buscando títulos de propiedad para los pueblos originarios en Yoro. Y esta ha sido una gran lucha. Así es.
Entonces, pero se ha sido una Usted gran tiene lucha. toda la razón, licenciada Calderón. Entonces, ¿qué quiero decir para terminar la idea? Que en el Instituto Nacional Agrario y en el Instituto de la Propiedad deben ser fortalecidos y tecnificados totalmente para que el Poder Judicial no tenga la posibilidad de decir esto no es cierto. Bueno, y lo esto no es vemos cierto. aquí en Tegucigalpa. Así es. Mira, aquí es increíble cómo aparecen dueños de propiedades. Así es. Hasta 3, 4. A mi padre se le metieron 1 metro en un terreno bastante grande una vez, 1 metro hacia lo largo, ¿eh? Como de 50, 60 metros. ¿Eh? Por dicha, el comprador después a los años reconoció que cuando hicimos una remedida, ¿eh? Y se la pagó. ¿Eh? Es increíble. Pero, y no podemos seguir así. Así es. Tenemos algunos mensajes, vamos a dar lectura a los mensajes de nuestros televidentes porque es muy importante conocer realmente qué opinan ellos. Comenzamos, dice, buenos días. Hay gente que toda su vida ha vivido del gobierno, de nuestros impuestos. Este señor es uno de ellos. Nunca han pagado salarios, ni creado o generado riqueza. Han sido rémoras toda la vida. Ni los choferes que andan, ni los trabajadores de su casa pagan. Lo pagan el gobierno. No tienen valor moral para opinar. Yo quisiera Vamos a leer comentar. el segundo para que de 2 en 2. Buenos días, licenciada Calderón y licenciado García. Un dato que poco he visto, un dato que poco he visto. También la ONU se pronunció en contra de la sede, licenciado García. Este es un ingrediente a favor del Estado. Así es, yo preparé un documento para la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y ese documento llegó hasta Ginebra y la oficina se pronunció en contra de la sede. Se ha pronunciado en contra de esos regímenes la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE. Se ha pronunciado también contra los regímenes fiscales del Fondo Monetario Internacional y la administración anterior tenía ocultos 2, 3 informes al respecto. Y sobre el primer comentario, mire, yo ando en cacería mayor, no en cacería menor. Yo tengo desde el 68 trabajo institucionalmente. O sea que tengo, ya 54 años de trabajar institucionalmente. Y en el gobierno no he trabajado más de 10 años. Yo ando en mi carro personal. Ahí ando 180,000 kilómetros que han dado por todo el país. Yo creo que lo confundieron con otro García. Posiblemente, con otro que fue ministro de Economía también. Sí, porque yo no alcanzo los 10 años. Ahorita tal vez estoy llegando a los 10 años de ser funcionario público. Yo he sido funcionario internacional de organismos de integración, de organismos mundiales. He sido director de organismos de integración centroamericana con sede en El Salvador. Yo he sido consultor canadiense, consultor de Naciones Unidas. He tenido mis negocios. Sí, yo empecé vendiendo bolígrafos, entonces que por favor que me vengan con ese cuento. A la salida de cuarto curso de bachillerato yo salí a vender bolígrafos por Comayagüela, una calle un día, otra calle otro día, después Tegucigalpa, los fines de semana mío un pick-up, que perdonen la expresión los televidentes, le decía el escupetuercas, porque decía que cuando lo prendías, ¡puf!, tiraba las tuercas, de viejito que estaba, y andaba vendiendo bolígrafos por todo el país, pero que con 2 ventajas. Que el pick-up era abierto para atrás, nada más con lona. Pero las 2 ventajas eran, uno, que yo me paraba en cualquier lado de la carretera y me bajaba a nadar un río. Y el pick-up lo encontraba intacto. Ahora ni hay ríos donde bañarse, ni me dejan un bolígrafo. Me palían de todo. Así es. Hasta entonces, por favor, esas ganas de hacer campañas que no tienen sentido. Sí, ahorita estoy endeudado 9.600.000 lempiras por esta lucha de 12 años contra la sede. Está hipotecada mi casa, todos los ahorros de mi vida en la cooperativa están de garantía. ¿Usted siempre estuvo opuesto a la sede? Sí. Desde la primera vez que Juan Orlando invitó a una reunión en uno de los hoteles del complejo hotelero de aquí cerca relativamente, y cuando yo levanté la mano para cuestionar, él se levantó y se fue y dejó a Eval Díaz y a unos diputados para que dieran respuesta. No quiso confrontar conmigo. Y ahí están los escritos. Mi escrito primero fue en el 2014, después en el 2018, después el 8 de diciembre del 2021, el especial que hice para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. He hecho unas 3 publicaciones en el Poder Popular y el Partido Morazanista publicó un folleto, varios cientos de ejemplares que se han distribuido por todo el país. Sí. He tenido videoconferencias centroamericanas, mesoamericanas, con parlamentarios europeos y alemanes.
No, que me digan que he sido funcionario público y burócrata y dependiente. No, por favor. Sí, es que a lo mejor lo confundieron, pero bueno. Vamos con más mensajes. Rízame de eso. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, buenos días. En vez de los garífunas, en vez de los garífunas, quienes deberían estar en la cárcel son Mauricio Oliva, Tomás Zambrano y la pandilla cachureca del Congreso Nacional que vendieron el territorio nacional por un puñado de dólares. Francisco Maldonado desde Choloma. Eso es lo que nos dice. Otro dice, buenos días. En vez de los garífunas de Punta Gorda, los que deberían estar en la cárcel son Mauricio Oliva, Tomás Zambrano y la pandilla de cachurecos del Partido Nacional que por un puñado de dólares vendieron el territorio nacional. También deberían de dar a conocer la lista de los malos hondureños que trabajan y defienden las sedes, comenzando por un candidato presidencial del Partido Liberal y un expresidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Eso nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. ¿Sabe qué hicieron en ese Calderón? Ajá. No respetaron ni siquiera los artículos que ellos mismos reformaron. Porque aquí en la Constitución, en el artículo 329, que ya mencioné de que habían 4 referencias al Congreso Nacional, dice claramente que las sedes deberían de haber sido establecidas mediante un decreto del Congreso Nacional. Y no existen esos decretos del Congreso decreto Nacional. ejecutivo? No se sabe quién, porque cuando se nombra el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, 21 miembros del CAN, por Porfirio Lobo Sosa, y que después ratifica el Congreso Nacional, hacen un abuso de autoridad tremendo. Porfirio Lobo Sosa, conocido desde el 65 porque nos graduamos juntos en diferentes colegios el mismo año, mejor dicho, no juntos, resulta que Porfirio, con la mayor tranquilidad, en un acuerdo ejecutivo en que autoriza a ese Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, modifica la ley orgánica. La ley orgánica dice que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas puede llenar vacantes del CAM. Aquí está, ¿no? Puede llenar vacantes. Y él con la mayor tranquilidad le pone reemplazar a los 21 miembros del CAN. Entonces resulta que ni siquiera tenemos la evidencia concreta de quiénes son los miembros del CAN actual, porque han desaparecido toda la información. Entonces, el Congreso Nacional se tomó atribuciones de una Asamblea Nacional Constituyente, del soberano. El Comité para la Adopción de Mejores Prácticas se tomó atribuciones del Congreso Nacional. El secretario técnico de cada sede se tomó atribuciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y así sucesivamente. Ahora bien, y una de las situaciones que nos preocupa es la situación jurídica. Estas demandas, porque al final es lo que nos preocupa. ¿Qué opciones hay realmente para ofrecerles a estas personas? Me imagino que ustedes tienen ya un plan. ¿A cuáles personas? A las personas de la sede, porque esa gente tiene que darle... Los inversionistas. Ajá, a los inversionistas. ¿O a los trabajadores? No, a los inversionistas. A los inversionistas, a las empresas que se acojan a los regímenes especiales. O sea, ustedes no están en contra de las zonas especiales de desarrollo. No, estamos en contra de las sedes. De las sedes que son las zonas de empleo y desarrollo económico. Pero mire cómo son de especiales. Ajá. La sede se llama Próspera Sede, la de Roatán. Logra verlo. Próspera Sede. Y la empresa promotora de esa sede se llama Honduras Próspera Sede LLC o Próspera Sede Inc. Entonces usan los nombres muy parecidos para confundir. Entonces nosotros que les hemos dicho, acójanse los regímenes especiales, presenten una propuesta, no quieren presentarla. ¿Por qué? Porque ellos quieren el paquete completo, principalmente los de Próspera. ¿Y por qué? Disculpen, aquí entramos a otro ámbito que no es el estrictamente económico. Y es que ellos son una expresión viva, son la punta de lanza de los libertarios, esa concepción ideológica, política y económica que lo que quiere es destruir los estados y crear estados privados, estados autónomos, estados empresas, que como no pueden destruir los estados, entonces se van a lo poco. Si Titus Gebel, el europeo, dijo... Pero aquí estamos hablando que en estas sedes son miles de millones de inversión. No. ¿O no? No, mire, la sede de Orquídea en
el sur, en San Marcos de Colón, en el kilómetro 7,5 entre San Marcos y el municipio de Uyure, tiene 600 a 700 empleados. Le han cancelado embarques por la guerra con Ucrania. En Choloma también la sede de Ciudad Morazán lo que tiene que lo fortalece es la cadena de farmacias que tiene tal vez unos 20 años de haberse iniciado la promoción por el señor Máximo Mazzoni, que es el que más nos insulta a los hondureños, ¿eh? Ayer, perdónenme la expresión los televidentes, pero si no me equivoco nos dijo estúpidos a los hondureños, ¿eh? Y el dicho de que yo soy financiado por la izquierda europea, y ahí están mis deudas, ¿verdad? A cualquiera le enseño los documentos, ¿verdad? Y entonces uno puede pensar de que él es financiado por saber quién, ¿verdad? ¿Y por qué no se va al Trastevere en Roma a construir una sede? O a Venecia, que fue ciudad-estado, a construir una ciudad-estado como la quiere. No veo por qué tienen que venir a Honduras, un estado débil, ¿no? Y con narcotraficantes y con corruptos y con perversos y diabólicos a querer construir una sede. Y esto, los de la sede próspera, son típicamente libertarios. Titus Gebel dijo en un programa de televisión en Europa, estamos en Roatán, vamos para La Ceiba y después vamos para Choloma. Y se rió. Y dijo, ¿y por qué no para todo el país? Si es un país rico. Y que eso va a causar violencia. ¿Y qué proyecto de desarrollo no ha causado violencia? Y también otro programa dijo, las sedes se desarrollan en estados débiles que venden su soberanía. Sí. Entonces, estamos ante un monstruo. Si el Partido Libertario en Estados Unidos ha llegado a alcanzar el 11% de la votación, entonces no es cualquier cosa. Que no tienen intereses políticos, por favor, si tenemos identificada la relación con los senadores y la relación con libertarios en Estados Unidos. Entonces, entre gitanos no nos leemos la mano. Sí. Tenemos otro mensaje que vamos a dar lectura de nuestros televidentes. Sobre este mismo tema dice, don Fernando ha hecho un recorrido heroico defendiendo la soberanía y documentando esta barbaridad de la sede, utilizando su patrimonio para financiar este trabajo gigantesco, un acto patriótico como pocos. Muchas gracias, así lo decíamos, ¿verdad? Bueno, no pude tomarle fotos, tal vez me lo comparte después. Gracias, porque dice Mahatma Gandhi, la verdad nunca hace daño a una causa justa. Cuando don Julio González y Manuel Rodríguez eran compañeros de trabajo del equipo del Ministerio de Economía, yo les di una instrucción. Digan siempre la verdad. Piensen siempre con la verdad. Actúen siempre en el marco de la verdad. Actúen siempre en el marco de la Constitución y las leyes. Y si una ley es injusta, como suele suceder, por favor, respeten la ley y promuevan la modificación de la misma. Y siempre piensen en los intereses de la mayoría. Y don Manuel me decía, hay que darnos constantemente baños de realidad. Y eso es lo que debemos de hacer, licenciada Calderón. Por eso, esa vivencia que yo tuve a lo largo y ancho del país, en Colomoncagua, a 6 kilómetros de la frontera, con aquellos abrazos de los indígenas lencas, o en la planicie de Zacualpa, cuando iba yo caminando en medio de un maizal que me cubría totalmente, ¿verdad? Y de repente salgo del maizal y veo aquella planicie bellísima de 10 kilómetros cuadrados, inundada de indígenas lencas, declarando libre su municipio de la esperanza de sedes, con un altar para Berta y con el padre Melo en una esquina de la mesa, el alcalde en otra y yo en otra, el padre con la Biblia, yo con la Constitución y el otro con su autoridad como alcalde. Sí. Eso es una maravilla, eso es un valor intangible, esa es mi riqueza interior que nadie me la puede robar. Sí, es lo único. Bueno, don Fernando, mire, yo quisiera agradecerle, el tiempo se nos ha agotado, quedó corto, pero es bueno conocer también la postura del gobierno con esto, vamos a estar al tanto de lo que ocurre, porque es un tema que al final pues impacta a todo el pueblo hondureño. Muchísimas gracias por su atención. Yo les invito a que continúen con la programación de BTV y los invito a que nos sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.
de